¿Qué tipo de gobierno reprime a sus ciudadanos por pensar diferente? ¿Qué tipo de gobierno no permite la legalidad de otro partido político? ¿Qué tipo de gobierno ejerce control y censura de los medios de comunicación, lo que implica la supresión de la libertad de opinión y la libertad de prensa? ¿Qué tipo de gobierno tienen una duración indeterminada? Es decir, no son concebidos para dar paso a una nueva generación política, sino que resisten en el ejercicio del poder el mayor tiempo posible. Las dictaduras son modelos de gobierno en los cuales todo el poder reside en un individuo o una élite. Por ser regímenes de fuerza, la forma de la dictadura es susceptible de ser aplicada en el marco de cualquier tendencia política, de manera que han existido dictaduras de derecha y dictaduras de izquierda. La palabra de Dios nos enseña en Proverbios capítulo 29, versículo 2. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Mi papel como cristiano es callar o denunciar el pecado de los gobernantes. ¿Por qué le cortaron la cabeza a Juan el Bautista? La respuesta es sencilla, porque Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. En otras palabras, Juan estaba en contra del pecado de los gobernantes de la época. Esto le costó la cárcel y luego que lo decapitaran. ¿Por qué Juan decidió denunciar el pecado de Herodes y su cuñada, si su llamado era preparar el camino del Señor? Me imagino que todos sabían de la relación de Herodes y Herodías, pero nadie habló. ¿Por qué? Simple, tenían miedo. Y ese miedo es el miedo que normalmente hay en las naciones donde una dictadura es la que está gobernando. Los gobiernos en muchas ocasiones implementan el temor, el miedo, la intimidación para tener sometido a una población, para poder hacer como han hecho con este joven, por ejemplo, que estaba tomando fotos en un parque. Le dijeron, bueno, o te exilias o te callas o vas a ir preso. ¿Era parte del llamado de Dios para Juan denunciar el pecado de sus gobernantes? La respuesta es sí. El mensaje principal de la predicación de Juan era llamar al pueblo al arrepentimiento por sus pecados. Me imagino que no faltaron aquellos que le dijeron: habla de todo lo que quieras, pero no te pongas a decir nada sobre tus gobernantes. Te puede ir mal si lo haces. Y yo no sé cuántas veces en mi caso he recibido advertencias de personas inclusive que pueden estar a mi alrededor diciéndome: cállate la boca, habla otra cosa, te puedes meter en problemas, no te metas en eso, o el cristiano no se mete en política, o quien ha visto un pastor hablando de política, predica el evangelio. Pero cada cristiano es un profeta de Dios que tiene la responsabilidad de proclamar la verdad del evangelio ante un mundo que se pierde en el pecado. La palabra de Dios también nos enseña en Proverbios capítulo 31, versículo 8 y 9. Habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza justicia para todos los abatidos. Versículo 9. Sí, habla a favor de los pobres e indefensos y asegúrate de que se les haga justicia. Así que como cristianos que conocemos la verdad, que Cristo ha llegado a nuestra vida no solamente para salvarnos, sino también para vivir nosotros obedeciendo la palabra, para amar a nuestro prójimo, para ayudar al débil, para proclamar la verdad. Y cuando hablamos de la verdad, implica toda la verdad. Entonces, como cristianos también tenemos el compromiso con nuestra nación, tenemos el compromiso con las personas que están a nuestro alrededor, de no solamente predicarles, no solamente mostrarle a ellos que el camino
es Cristo, no solamente decirles a ellos que tienen que creer en el Señor, que tienen que bautizarse, sino también como cristianos tenemos que entender de que hemos sido llamados a discipular a las personas que están a nuestro alrededor. Y discipular significa que tenemos que enseñarles a ellos toda la palabra de Dios. Y significa también que cuando ellos están padeciendo por causa, por ejemplo, de malas decisiones de un gobierno dictatorial, de un gobierno que ha decidido ir en contra de Dios, que ha decidido, el mismo gobierno ha decidido implementar en la nación la ideología de género. Cuando una persona está sufriendo por causa de un gobierno injusto, el cristiano debe ponerse al lado de aquel que está padeciendo. Por supuesto, no estamos diciendo que un cristiano va a tomar un arma para ir en contra de un gobierno, pero sí debe proclamar, debe decir, debe hablar, debe pronunciarse en contra de aquello que está pasando, está afectando a la nación, que está afectando a su familia, que va a afectar a la próxima generación. Así que cuando la palabra de Dios me enseña que debo hablar por aquellos que no pueden hablar, que debo defender, que debo buscar la justicia, que debo hablar a favor de los pobres e indefensos, de que debo buscar de que la justicia, no solamente la justicia divina, sino que la justicia, esos magistrados, esos jueces, esos fiscales que Dios ha puesto, no para servir a un gobierno corrupto, sino para servir al Señor. Cada posición del gobierno, nosotros no estamos para servir al gobierno, sino que el gobierno está puesto ahí para servir al pueblo, y cuando esto no sucede, como la palabra que comentamos hace un rato en Proverbios, el pueblo gime. No puede ser que la esperanza que tenga un ciudadano sea la de emigrar, sea la de salir de su hogar para poder encontrar en otro país un futuro mejor. Sí, Dios nos ha regalado una nación, y esa nación también puede servir a Dios, y también podemos nosotros ver cómo Dios bendice la tierra, cómo Dios bendice todas las cosas que Dios ha puesto para que podamos nosotros vivir en una nación sin tener que ir a otra para ser felices, o simplemente para buscar lo que no encontramos, porque hay un gobierno dictatorial que ha decidido no moverse, que ha decidido reprimir a un pueblo simplemente porque cuando hay alguien que piensa diferente, entonces todo lo que toda esta manera de pensar diferente permite que entonces tienes que callarte la boca, tienes que no debes de decir nada, porque eso te puede buscar problemas. ¿Qué nación estamos queriendo para Dios? ¿Qué nación estamos queriendo de que Dios, tener para el Señor, tener para nuestros hijos, tener para los nietos? ¿Qué nación queremos? Queremos tener una nación que esté entronizando al pecado. Queremos tener una nación que está queriendo y permitiendo que el pecado sea por todos los lugares. Podamos ver cómo el pecado se quiere, y lo están haciendo, institucionalizando en las escuelas. ¿Qué vamos a esperar en las próximas generaciones? Sí, se está implementando ya es ley el código de familias. ¿Qué estamos esperando para que... ¿Qué vamos a hacer? Entonces necesitamos denunciar el pecado, necesitamos decir la verdad, necesitamos estar al lado de aquel que está padeciendo, necesitamos estar como iglesia, como cristianos, proclamar la verdad del evangelio, pero también proclamar la verdad del hecho de que cuál es el papel del gobierno, cuál es el papel del Estado según lo que enseña la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la respuesta para cada persona, para cada cristiano, para cada gobernante, para cada servidor público. La palabra de Dios debe ser su única regla de fe y práctica. La palabra de Dios debe ser la única constitución por la que un cristiano, por la que cualquier persona, aun cuando no ame a Dios, aun cuando no vaya a la iglesia, deba regir su vida. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que amar a Dios por encima de todas las cosas, pero también tenemos que amar a nuestro prójimo. Aún tenemos que bendecir a nuestros enemigos, pero esto no quiere decir que yo no voy a denunciar el pecado.
No quiere decir que yo voy a dejar que las cosas estén pasando sin hacer absolutamente nada. Debo pronunciarme, debo denunciar el pecado, debo estar a favor de aquel que está injustamente, por ejemplo, está en una cárcel. Debo entender que el hecho de que yo tenga un solo medio de comunicación donde continuamente están pasando información y esta información está desvirtuando la verdad, necesito encontrar la verdad, necesito proclamar la verdad, necesito ir a Dios para que el Señor nos ilumine y de esta manera la iglesia pueda ser sal, pueda ser luz. Como cristiano, yo pueda ser alguien conocido que está al lado de la verdad, al lado de la justicia, al lado de entender de que no solamente el amor no tolera el pecado, el amor no tolera lo mal hecho, sino que la verdad hace que yo ame, yo enseñe la verdad en amor, pero siempre corrigiendo el mal comportamiento, ya sea de un lado o ya sea del otro. Necesitamos ir a Dios. La única manera en que una nación como Cuba o otra nación en el hemisferio pueda encontrar libertad es yendo a Cristo, es en arrepentimiento, yendo a Dios, es yendo al Salvador, al único libertador, al único que puede cambiar la situación, que puede cambiar la realidad de nuestras naciones. Cristo, su palabra, es el único que puede hacer las cosas diferentes. Para esto necesitamos dejar toda idolatría atrás, necesitamos ir en arrepentimiento. Hoy es el día, es ahora el momento de salvación. Por esta razón, todo lo que estamos viendo en Cuba, en cuanto a la represión, en cuanto a que hay personas presas simplemente por pensar diferente, todo esto debe cambiar, todo esto debe tener un cierre de esta herida que ha sido abierta por el propio pueblo cubano, no por alguien en el extranjero, y así que necesitamos que toda la nación de Cuba se vuelva a Dios en arrepentimiento. Necesitamos que como cristianos poder tener una cosmovisión bíblica y no una cosmovisión mundana. Es decir, soy cristiano, pero no me importa lo que sucede en la sociedad. No, soy cristiano y me importa y abogo porque todo en la sociedad pueda servir a Dios así como lo enseña la palabra. Así que en este tiempo necesitamos buscar al Señor, necesitamos ser hombres de paz, necesitamos poder proclamar la verdad, defender la verdad, necesitamos estar al tanto de todo lo que pasa, necesitamos también, esto es muy importante, interesarme por aquel que está preso, interesarme por aquel que está sufriendo por leyes injustas, porque si no me intereso ahora, en cualquier momento, también yo estaré preso simplemente por ser cristiano y por no haber defendido la verdad de la palabra de Dios ante un gobierno corrupto y ante una dictadura como la que se está viviendo en la actualidad en Cuba. Nos vemos el próximo viernes en un nuevo programa de Cuba en mis venas. Les recordamos que estamos en Oasis Radio 1210 AM desde West Palm Beach hasta la mismísima isla de Cuba. Soy el pastor Janoy López y tenemos en los controles a nuestro amigo Lázaro. Llegamos gracias a nuestros patrocinadores. Muchas bendiciones de lo alto.